auspician este programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, como hacemos todos los sábados en este horario. En la editorial del programa debemos saludar, felicitar. Días pasados se ha celebrado el Día de la Secretaria, del Secretario, y menciono esto porque todas las unidades escolares, la actividad administrativa de un establecimiento es un rol fundamental para la actividad de un proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier escuela del país, pero en este caso queremos saludar a todos los secretarios, secretarias del Departamento Rosario, particularmente, que días pasados se ha celebrado el Día del Secretario. También ha sido el Día del Inmigrante. Muchísimos inmigrantes tenemos en nuestro territorio nacional y provincial. Para ellos también le vamos a dedicar este programa especial. Esta noche vamos a abordar la temática de la educación, la temática de la salud. También vamos a hablar de cultura en este programa que hacemos durante 60 minutos todos los sábados. Y como hacemos siempre, en el inicio del mismo empezamos con buena música, con la presencia de un joven, de un talentoso de la ciudad de Rosario, con proyección regional, provincial. Nos visita, agradeciéndole por supuesto su presencia en el estudio, a Jerónimo Toquero. Con él iniciamos el programa, con su voz y con su música.
AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Un millón de gracias a todos. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. En el inicio de las temáticas que habíamos justamente anunciado en el inicio del programa, nos acompaña esta noche el director regional de Educación Sexta, Osvaldo Biagiotti. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Un placer, Daniel, como siempre. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de un tema que en estos últimos días ha tenido una gran difusión, que ha sido la resolución del Consejo Federal de Educación en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje ciclo lectivo 2021 como una unidad integral, y me gustaría una explicación de tu parte, muchos son los papás que nos están viendo en este momento, a los efectos de explicitarle en qué consiste justamente esta resolución del Consejo Federal que la provincia de Santa Fe se ha adherido, ¿no? Exactamente, la resolución 368 del Consejo Federal de Educación. Difícilmente, Daniel, podamos agotar todas las implicancias que tiene, porque es una resolución compleja, compleja en el sentido de la cantidad de variables que involucra, con invocación de otras resoluciones anteriores, compleja por los postulados políticos, curriculares, pedagógicos que trae aparejados, de manera que es una norma marco que demanda de múltiples lecturas. Todavía tenemos pendiente a nivel del Ministerio una apropiación y una adaptación de ciertas cuestiones. Pero vamos a lo central, que es lo que vos adelantaste. Considera a los ciclos lectivos 2020 y 2021 como una unidad curricular, una unidad pedagógica, de modo tal que lo que va a operar a grandes rasgos es, en términos de la propia resolución, una promoción acompañada, una promoción asistida, lo cual no quiere decir que vaya a ser una
promoción automática, no quiere decir que los niños, las niñas y adolescentes vayan a pasar automáticamente de año sin constatación de los aprendizajes efectivamente logrados, sino que aquellos aprendizajes que quedaren pendientes en este 2020 deberán ser reforzados, intensificados o vueltos a abordar en el próximo ciclo 2021, a fin de que se acrediten eventualmente al término de ese año, ¿no? Y por ejemplo, Osvaldo, la sala de 5, finalización, pasa a primer grado. Exactamente. Séptimo a primer año. En relación a la terminación de los ciclos y en la iniciación de un nuevo periodo de los chicos, en relación a ese tema, ¿cómo se trabajaría el tema educativo en este acompañamiento que vos estás explicando? Bueno, la resolución tiene diversos apartados, diversos capítulos, digamos, que tienen que ver justamente, en primer término, con la promoción de sala de 5 a primer grado de la primaria. O sea, esa promoción interciclo. Después, de séptimo al primer año de la educación secundaria orientada o técnica. Y por último, se refiere a aquellos adolescentes que terminan quinto o sexto año y se insertarán en estudios superiores o universitarios. En el caso de sala de 5 a primero, es una promoción asistida, considerando esta integralidad o esta unidad pedagógica 2021. En el caso de séptimo a primer año, ya ahí hay una especificidad, porque la resolución determina que deberán acreditarse los saberes. Y para eso se propone una prolongación del ciclo lectivo 2020 hasta marzo del 2021. Y en caso de que en algunos casos particulares no se lograren acreditar los aprendizajes mínimos de acuerdo a los núcleos, a los NAP, ¿no? A los núcleos de aprendizaje prioritario, se deberán diseñar estrategias de acompañamiento para que el niño o la niña, comenzando primer año, después tenga una intensificación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y después tenemos el caso de aquellos que promoverán la educación secundaria y proseguirán con estudios superiores. En ese caso se proponen una serie de articulaciones con universidades y con las instancias ministeriales de nivel nacional que tienen que ver con la educación superior, para que haya cierta prórroga de los procedimientos, digamos, de inserción y demás cuestiones. Por eso te digo que tiene una cantidad de becas y complejidades. Sí. Y por ejemplo, Osvaldo, supuestamente el reintegro para llevar adelante justamente este proyecto de la resolución del Consejo Federal. Tentativamente podría ser febrero. Sí, lo que pasa es que es algo que queda supeditado a la condición epidemiológica. Lamentablemente, como hablamos en la conversación anterior en este mismo programa, ya decíamos, Daniel, que es un contexto tan dinámico y tan en permanente cambio que no nos permite demasiada previsibilidad. Ojalá que podamos estar pensando en un esquema de presencialidad o semipresencialidad para ese entonces, ¿no? Para comienzos del ciclo lectivo próximo, pero todo dependerá de la evolución de esta situación de pandemia, ¿no? Y por ejemplo, la resolución también tiene amplitud en abarcar formato de presencialidad, de virtualidad o de semipresencialidad, como probablemente vayamos a incursionar, ¿no? Osvaldo, en relación a la regional sexta, bueno, la educación, los procesos educativos últimamente ante esta situación de pandemia se han reconvertido. De la presencialidad hemos pasado a la virtualidad. Quedándonos en la virtualidad, sabemos todo que hay una serie de dificultades en la conectividad, no solamente en esta regional, sino a lo largo y a lo ancho de la provincia. Muchos alumnos habrán quedado fuera de este sistema de la conectividad para poder seguir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y un número significativo, Daniel, lamentablemente, como se viene diciendo, y lo suscribo 100%, la pandemia ha desnudado desigualdades preexistentes que en algunos casos han provocado un incremento, digamos, de esta inequidad, ¿no? Y indudablemente que por cuestiones geográficas o socioeconómicas hay un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que en la provincia de Santa Fe, como en todo el país y en el mundo, porque esto es un fenómeno global, en mayor o menor medida, digamos, no tienen el mismo acceso a la conectividad. Es por eso que la provincia, que el Ministerio de Educación ha hecho mucho hincapié y ha apostado denodadamente a estrategias que compensen esta desigualdad o esta inequidad, que tiene que ver con el tema de los cuadernillos, por ejemplo. Quizá lo de los cuadernillos sea lo más notorio y lo más universal. Y ahora vamos a redoblar la apuesta con un cuadernillo que está presentando la señora ministra en estos días, que es un libro, álbum hermoso para niños y niñas de nivel inicial y de primer grado de primaria, ¿no? Pero además de los cuadernillos ha habido diría yo, una creatividad, una efervescencia desde lo artesanal de cada equipo directivo y docente de múltiples estrategias de llegada, a través de la radio, por ejemplo. Claro. O a través de Educativa por el canal de la provincia, ¿no? Cuadernillos tanto de parte de Nación como de parte de provincia, para que se llegue a cada casa, se llegue a cada niño, niña y adolescente, especialmente aquellos que justamente están teniendo este obstáculo de no disponer de una condición de conectividad óptima, ¿no? Osvaldo, el Ministerio de Educación ha lanzado hace poco un proyecto de trabajo importante que en relación es a las escuelas seguras, ¿no? En relación a una preparación para el día de mañana al reintegro de las actividades. En relación a este tema, ¿cómo se viene desarrollando el mismo en la regional? Estamos trabajando sin descanso y sin pausa. El equipo de infraestructura de la delegación regional se reforzó con una serie de jóvenes estudiantes avanzados o recién recibidos de arquitectura y se está haciendo un relevamiento universal. Estamos hablando de casi 1000 edificios escolares dentro de la jurisdicción geográfica de la regional sexta. De manera que esto no tiene precedente histórico, nunca se había hecho un relevamiento de infraestructura de esta profundidad y de esta extensión. Y se están atendiendo de modo urgente a las cuestiones más vinculadas con el COVID. Llámese provisión de agua potable, ventilación de espacios, refuerzo de bebederos o lavatorios, saneamiento de núcleos sanitarios, pero se aprovecha también para relevar el resto de las condiciones de infraestructura. Acá hay que decir que veníamos con una deuda histórica muy profunda, muy significativa. Entonces se está aprovechando para, con el mayor esfuerzo presupuestario posible de provincia y con alguna asistencia nacional, atender a esta deuda histórica de infraestructura de las escuelas. Porque nos encontramos con cuestiones que son de muy larga data. Claro. En el final y sintéticamente, ¿cómo imaginan ustedes, autoridades del Ministerio de Educación, el nuevo sistema de organización escolar? Que seguramente no va a ser el mismo que estamos acostumbrados históricamente. Suele decirse que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y a lo mejor hasta puede sonar chocante esto porque uno piensa el alto precio que hay que pagar. Pero no deja de ser cierto que esta flexibilización de formatos escolares que esta propia resolución 368 del Consejo Federal de Educación propone, es también una deuda del sistema educativo y de las disciplinas que tienen que ver con lo curricular y con lo pedagógico de ya varias décadas. Entonces ahora es una oportunidad para articular formatos de no presencialidad con
con la tradicional presencialidad, para ensayar nuevos caminos de la evaluación formativa, para ensayar formatos pedagógicos que tengan que ver con la transdisciplinariedad o con la interdisciplinaridad, trabajar por problemática, trabajar por proyectos, todo esto del aula ubicua, o sea, del aula más allá del aula física de la escuela, una cantidad de cuestiones que son exigencias, insisto, desde el ámbito académico de la pedagogía desde hace mucho tiempo y que quizá ahora reciban un nuevo impulso. Así que en ese sentido, a pesar de todo lo que nos está costando este contexto de pandemia, a lo mejor es bienvenido que se puedan acelerar esos procesos. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. En Rosario nos seguimos cuidando. Porque la pandemia no terminó. Porque estamos atravesando un momento muy complejo. Porque tenés que cuidarte para cuidar a todos. Porque hay medidas dispuestas por las autoridades sanitarias que debemos tener en cuenta. Porque es clave que te laves las manos. Porque debemos usar barbijo cuando salimos de casa. Porque es fundamental mantener el distanciamiento social. Porque debemos posponer las reuniones afectivas por 14 días. Porque es necesario comprometernos con la salud de todos y todas. Porque vos, yo, nosotros y ellos somos imprescindibles. Porque cuidarnos depende de todas y todos. Si hacemos todas las cosas bien, pronto volveremos a abrazarnos. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Estamos más conectados que nunca. Recordá que podés comunicarte al 0800-888-6248 o a nuestro WhatsApp al 342-486-011. También nos podés contactar por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. O envíanos un mail a info@upsnsfe.org.ar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la continuidad de nuestro programa preparado para hoy nos acompaña, agradeciéndole su presencia, la doctora Ángela Prigione. Doctora, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Además es presidenta del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción. Bueno, me imagino que están pasando por un momento sumamente delicado, doctora, ¿no? Sí, como la general de toda la comunidad, pero desde el 20 de marzo, famoso 19, digamos, cuando el presidente salió a decir por decreto el tema del aislamiento nacional,
Bueno, el colegio trató de estar a la altura de esta pandemia para acompañar a todos los colegas, a todas las médicas y a todos los médicos que en el primer momento, como pasó a todo, teníamos miedo. Claro. Desconocimiento de una enfermedad que llevaba 3, 4 meses en el mundo. Cómo actuar, cómo responder, cómo protegernos. Somos personal esencial. Todo el mundo se quedó en sus casas, pero nosotros teníamos que salir. Por supuesto. Y hemos atravesado al día de hoy todas las emociones, todos los estados de ánimos. Y bueno, tratando de pelearle y de llevar adelante desde el colegio, desde la institución, acompañando, como digo, a los colegas y para el bien de la comunidad. Y además, doctora, ante una situación de zozobra como esta, ante un virus que no se sabe cómo actuar. No se sabe, imagínense, como decíamos en marzo, claro. 3 meses de evolución de este virus en el mundo. Hoy estamos a 5 meses de ese decreto, seguimos igual porque todo va cambiando. Va cambiando la evolución del virus, nos va cambiando a nosotros la evolución de nuestra sociedad, del comportamiento. Estamos en un momento en donde en la región, por ejemplo, de Rosario, hablemos, estamos creciendo en casos, en pico, y como que nos agarró, no como que nos agarró, estamos agotados. Y no es tanto un cansancio físico, sino como un cansancio emocional y de estrés mental, porque estamos contenidos, como digo, desde marzo, todos contenidos esperando a qué nos enfrentábamos, cómo era, cómo evolucionaba, cómo teníamos que responder, y estamos en ese momento de mayor tensión. Y doctora, en los últimos días, lamentablemente ha crecido en forma exponencial el número de contagios, ¿no? Este incremento de contagio, ¿a qué obedece? ¿A que no se mantiene, que la sociedad no mantiene ese principio originario desde marzo, con esa cuarentena obligatoria, la primera, que fue la más exitosa de todo, y ha ido perdiendo esa fe de quedarse adentro y salir y romper? ¿A qué obedece justamente? Creo que hay muchos factores. Primero que nada, bueno, es un virus muy contagioso y nosotros, como a diferencia de Provincia de Buenos Aires, a pesar de que estamos todo el día viendo Provincia de Buenos Aires, nosotros hace ya 2 meses que tenemos una cuasi normalidad, decimos, sin grandes eventos masivos como culturales, deportivos, educacional, porque no está el colegio, no están las universidades. La vida, digamos, diaria ha sido cuasi normal, digamos. Claro. Y ha habido gran circulación de gente. Con esa gran circulación de gente, el grueso de la población ha cumplido y muy bien estas cuestiones de aislamiento, pero nosotros pasamos una etapa de distanciamiento. Había que respetar el distanciamiento, el uso de un buen barbijo que tape nariz, boca, el lavado de manos continuos, que son, digamos, hábitos que no hay que abandonar más. El lavado continuo, me parece un hábito muy higiénico el entrar uno a un domicilio y retirárselo, el calzado que arrastra, y sabemos cómo son las veredas de Rosario, claro, sobre todo. Claro. Eso, bueno, para mí una cuestión higiénica es un hábito que hay que incorporar de por sí. Estos hábitos, en este momento de distanciamiento, se fueron relajando, pero teníamos una prohibición, tenemos al día de la fecha una prohibición de no realizar reuniones sociales o afectivas en lugares cerrados o en los domicilios. Yo creo que ahí hay un poquito de... ese fue un punto en donde no hubo mucho respeto, no se podía controlar demasiado, porque los casos que fueron picando, como decíamos recién, fueron aumentando en estos días, cuando uno pregunta y uno hace para saber todo el nexo epidemiológico, son reuniones sociales. Claro. A pesar de estar prohibida, la gente dice, sí, estuve en una reunión, estuve con unos amigos, entonces fueron reuniones sociales que es difícil de controlar. Y por ejemplo, doctora, por supuesto que la calidad de los médicos es indiscutible, pero a nivel de la cantidad del personal sanitario ante una pandemia de tanta magnitud, ¿cómo estamos? Bueno, en realidad nosotros siempre, desde hace años, que si usted ve los informes o nuestras charlas, hablamos de la plétora médica. Bueno, yo creo que si vamos
a la creación del colegio. Ya en esa época, 70 años atrás, se hablaba de lo mismo, pero nos está pasando que estamos atravesando una pandemia en donde una de las especialidades centrales es el médico de terapia intensiva. Claro. El médico de terapia intensiva es una especialización, un posgrado, que se hace luego, como todas las especializaciones, de una carrera muy larga, de 6 años, con una formación muy estricta y muy intensiva. Y es una especialidad que se está al borde todo el tiempo de la vida y la muerte. Claro. Además, es una especialidad que cuenta con una carga de trabajo que es la guardia. Uno no va a estudiar médico para hacer terapia intensiva en un consultorio. La carga de trabajo de esa especialidad es guardia, que tiene un tiempo bastante limitado para la salud, digamos, corporal y mental del médico. Y sumemos a esto que está la forma de pago, muy mal remunerada. Claro. Entonces, hoy por hoy, ya desde hace años que venimos poniendo, hay una luz, digamos, un semáforo amarillo, que es una especialidad crítica, muy codiciada. Entonces se ponen, digamos, algunos factores para tentar a los colegas jóvenes que se van recibiendo que elijan esta especialidad, como también terapia infantil o neonatología, pero no hay mucho para tentarse. Hay, por ejemplo, es muy importante y es muy interesante porque muchos colegas las eligen para formarse, porque es una formación extraordinaria. Claro. Pero ¿qué pasa? Terminan esa formación y eligen otra, se anotan en otra especialidad para una salida económica. Claro. Y doctora, antes de ir al corte, quiero preguntarle, porque siempre ha sido un tema de discusión o de debate, las 24 horas de guardia de un médico, ¿no? En realidad, esa situación de 24 horas de un médico de guardia... Es insostenible. Es insostenible. Es insostenible. Yo no sé por qué cuestiones, a lo mejor cuestiones de organizaciones laborales, se comenzó a hacer así, pero realmente por usos y costumbres, un médico o empieza su formación de residencia. La residencia es una formación excelente para un posgrado, pero tiene estas cuestiones que, gracias a Dios, se pusieron en cuestionamiento. Los residentes ya desde hace años y todos los médicos estamos en contra de una carga horaria de 24 horas, pero nadie, ni la Organización Internacional del Trabajo coincide con eso. Imagínese un personal de salud tan importante que va a manejar la vida de una persona, cómo atiende a la hora número 1 y a la hora número 24. Claro. Lo decimos siempre. Creo que la forma de organización del trabajo llevaba a que era muy cómodo. Hay especialidades como la de terapia que tenés que tener una continuidad en horas del paciente. No podés tampoco estar 2 horas, claro, porque el paciente tenés que tener, como decir, una película entera en varias horas. Son pacientes muy críticos, muy delicados, pero 12 horas de guardia sostenemos en una guardia general o en una guardia de terapia. Lo ideal seríamos recortar la carga a 8 horas de trabajo. Claro. Pero bueno, varias instituciones y referentes como la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario o el mismo gobierno, el Ministerio de Salud de Santa Fe, se está trabajando en sacar las 24 horas de guardia. Y te agrego una cosa, ¿por qué también a veces siguen o se respetan? Es el famoso multiempleo o pluriempleo que tenemos los médicos, una situación que en esta pandemia quedó al descubierto, muy mal pagos. Entonces un médico se acumula 24 horas en un lugar de trabajo, sale de ahí y se pone... O sea que las 24 a veces se transforman en 36, en 48 claro, o en 72 horas. Claro. Una aberración. Claro. Es una aberración. Pero entendemos la situación porque desde hace años este mal pago de la profesión lleva al multiempleo, a hacer un trabajo acá, otra guardia acá, y uno va acumulando así y es mucho más cómodo las 12 o 24 horas para poder tener varios trabajos, con una remuneración digna para un profesional que estudió casi 10 o 12 años. Claro, claro, lógico, y es médico. Si me permitís, vamos a una pequeña pausa y luego después seguimos hablando con la presidenta del Colegio de Médicos de la segunda circunscripción en un tema tan importante en este momento de pandemia. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas
de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 3 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con Educación, Ciencia y Cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Doctora, le quiero hacer una pregunta porque inclusive días pasados hubo una carta de los médicos de terapia, ¿no? Una carta muy profunda, donde planteaba y desnudaba justamente todo este tipo de situaciones que enumerábamos en algunas cuestiones. ¿Qué análisis hace justamente el Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción? ¿Comparte totalmente esa carta de los médicos terapeutas? Sí, totalmente. Compartimos una carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Sí, sí, totalmente compartimos eso. Lo que decíamos, estamos en un momento en que sabíamos que íbamos a llegar al pico, pero están realmente agotados los equipos de salud. No nos olvidemos que a toda la parte del equipo de salud pasó lo mismo, que el 20 de marzo hubo que licenciar a todos los que tenían factores de riesgo, embarazadas, muy bien licenciados, pero ya tuvimos una merma en ese recurso que recién decíamos tan crítico. Llega el momento del pico y totalmente saturados, agotados, un recurso humano que es fundamental, y hoy las camas de terapias están, por esta cuasi normalidad que Rosario estaba teniendo, se han ido ocupando con otras patologías. Llegamos a un ascenso, estamos caminando al pico de COVID, pero las camas están ocupadas por otras patologías por esta normalidad. Sabemos la inseguridad en Rosario todos los días, sabemos el tema de tiros, de robos, de accidentes de moto. Todo eso generalmente son patologías muy graves que llevan a ocupar una cama de terapia. Y cirugías, por suerte en esta semana, tanto los privados como los públicos han tomado la decisión de posponer cirugías programadas, y entonces eso hace un poco que se desagote el sistema de salud de las camas críticas para dar lugar a este pico que viene de COVID y aquel paciente que se contagia COVID y que generalmente necesita una cama, que son adultos mayores con factores de riesgo. Bueno, con la carta, con la Sociedad de Terapia compartimos totalmente. Doctora, le quería hacer una pregunta. ¿El sistema de salud privado y público en Rosario, cómo está? No, el sistema de salud en general nuestro de Rosario siempre estuvimos por cuestión de una decisión política, ya sabemos desde hace ya más de 30 años que se ha decidido que políticamente había un municipio que invertir en salud. En ese sentido, la parte pública en sí, o la gestión pública, porque toda la salud es pública, está muy bien y siempre ha trabajado en los últimos años mancomunadamente con el sector privado. Hay una muy buena relación. En este tiempo se trabajó en conjunto para, justamente en estos 4 meses, preparar al sistema de salud. Y acá es donde entramos en un juego que la gente dice, ¿cómo puede ser que en 4 meses el sistema de salud no está preparado? Sí está preparado, pero es lo que te decía recién, Daniel. Tuvimos una cuasi normalidad, se ocuparon las camas por la patología diaria nuestra, que siempre hubiesen estado, estamos en invierno, aparecieron patologías de neumonías graves que hay que estar en terapia. Entonces lo que
se está viendo es que a lo mejor hay que hacer algún recambio, alguna modificación para liberar un poco de camas, tanto del público como del privado, y dar lugar a que los pacientes que necesiten estas camas las tengan. Y por ejemplo, ¿estamos testeando bien? Se está testeando. Lo que ha pasado es que ha aumentado muchísimo la cantidad de casos y se ha hecho un cuello de botella, creo, en los testeos y en los resultados. Estamos escuchando que hay una alerta en que se tarda mucho en ir a testear. Se ha pasado una fase de que si en el grupo familiar hay alguien con COVID y los contactos muy estrechos tienen síntomas, no se los va a testear, se lo considera directamente COVID, porque hay como un cuello de botella de tardanza en dar los resultados por la cantidad de casos que han aparecido. Doctora, el Colegio de Médicos ha participado y ha articulado en los últimos días también distintas reuniones con el municipio y con la provincia. En esos estamentos de reuniones, ¿cuáles son la participación de ustedes y qué exponen claramente ahí como médicos en esa reunión que llevan adelante? Bueno, en el espacio que nosotros hemos participado desde el principio de esta pandemia, es un espacio que convocó el gobernador con el Ministerio de Salud de la provincia, en donde es una comisión de expertos, la llama el gobernador, de referentes de salud de toda la provincia. La última fue días pasados, en donde primero el gobernador y el Ministerio de Salud hacen todo un relevamiento de la situación en ese momento, de cómo estamos, y nos ofrecen, nos dan la palabra para que todos hablemos cómo vemos la situación. Hemos tenido un montón de reuniones, imagínense, desde el 20 de marzo a la fecha. Entonces, el público habla, el privado, efectores municipales, efectores provinciales, gente del laboratorio, bueno, y nosotros como colegio, realmente yo alzo la voz por los colegas, las médicas y los médicos. Desde el primer momento nosotros pusimos a disposición todas las herramientas que el colegio tenía al Ministerio de Salud, que es el único órgano directriz en una pandemia. Nosotros por nuestra cuenta no podíamos, ninguna institución, nadie puede hacer nada, sino justamente el Ministerio de Salud de Nación y las provincias. Tenemos un centro de formación que lo pusimos a disposición, ahí formamos a los colegas, en un primer momento formamos a todos los colegas a cómo acceder a la vía respiratoria. Vieron que esto es una patología en donde justamente la afectación es pulmonar, la afectación es conectar al paciente si fuera necesario a un aparato para que lo ayude a respirar. El colegio, todo ese centro de simulación nos dio permiso el ministerio cuando estaba todo cerrado que lo abriéramos para formar. Y se formaron así 600 profesionales que empezaron a simular con todas las maniquí que nosotros tenemos la intubación, digamos, del paciente. Exacto. Y después pudimos salir, porque las cosas fueron mejorando en ese cambio de fase, con estos centros de simulaciones, pero los llevamos in situ a los hospitales y a los sanatorios. Seguimos yendo al día de hoy con todos los equipos a simular, porque nos dimos cuenta que estábamos entrenando a una pequeña porción de todo el proceso. Claro. Era al médico cuando el paciente ya estaba en terapia para entubar. No, acá hay que entrenar todo. Nos dimos cuenta y por los mismos colegas decían cómo nos vestimos, cómo nos desvestimos, cómo llega el paciente, cómo baja de la ambulancia. Bueno, todo ese circuito lo simulamos y lo estamos llevando y ya hemos entrenado, y no solo al médico, a todo el equipo de salud, a casi 2.500 profesionales o personal de la salud, y al día de hoy estamos en un centro de salud de la provincia simulando. Doctora, ¿hemos tenido muchos contagios en el personal de salud? Bueno, hemos tenido muchos contagios, ha habido un pico al principio, después bajó, y ahora hablábamos con la ministra, cómo estábamos. En realidad, a nivel nacional, como Santa Fe, como provincia, no estamos tan altos. Yo te puedo dar los números de nosotros como de las médicas y de los médicos. El colegio hizo un esfuerzo muy grande económicamente y una decisión de poder darle un subsidio a aquel colega que se contagia atendiendo. Bueno, al día de hoy ya llevamos 220 subsidios dados y realmente la curva fue en los últimos 20 días. Habíamos estado con 30, 40 subsidios, casi todo, digamos, el momento del aislamiento y de la cuarentena, y yo te puedo decir que al 10, al 15 de agosto empezaron a subir, hoy me pasaban los datos, y bueno, día a día entran 10, 15 colegas que se han contagiado trabajando.
Yo te doy, como colegio de médicos, los médicos y de la segunda, digamos, de la segunda circunscripción, los 7 departamentos del sur de Santa Fe. Pero muchísimo y nos está asombrando. Doctora, en el final me gustaría un mensaje a los televidentes que nos miran y mucho, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Como profesional de la salud. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, viste que lo hablábamos, las medidas que para mí hay algunas que están para quedarse. Esto va a tardar muchísimos meses más, vamos a tener el tema de una pandemia, lo dicen los epidemiólogos, los infectólogos tienen una frecuencia así de ondas, y si en estos días tenemos que retroceder, no es un fracaso, eso es lo que hay que tomar. Es verdad que hay mucha angustia, hay mucho pesar psicológico, emotivo, económico. Nosotros veníamos muy mal y esto fue terrible para nuestra sociedad. Pero así es la pandemia, si hay que volver, no lo tomemos como un fracaso, porque aparte nos va a hacer sentir mejor a nosotros, claro. Eso, porque es terrible, sino, y cuidarse, sobre todo los adultos mayores, las personas con factores de riesgo. En este momento ellos tendrían que estar en una fase 1. A lo que voy es porque son los más, los que tienen más vulnerables. Riesgo, los que tienen más riesgo. Hay circulación viral muy importante en la ciudad de Rosario. Y la gente joven, que es la que circula y que es la que tiene esa cuestión de decir, realmente a lo mejor la mayoría ya lo tuvo porque es asintomático, en los jóvenes la pasan asintomático, pero son los que los transmiten a los que tienen factores de riesgo o a los adultos mayores y que pueden necesitar una cama de terapia. A cuidarse. Doctora, ha sido muy amable por estar con nosotros. No, por favor, gracias. Gracias por Daniel. todo. Vamos a la pausa y luego seguimos en nuestro programa. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Estamos en contacto con el presidente comunal, Adrián Vidovich. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va?
Daniel, muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, han celebrado en estos días el mes de la infancia, con distintas actividades que han llevado a cabo tu conducción en la comuna de la localidad. ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, la verdad es que para nosotros es un mes importante, siempre tratamos de que haya un día, arrancamos con un día en el que todos los niños y las niñas tengan las mismas posibilidades, y bueno, eso lo fuimos trasladando al mes con distintas jornadas, y bueno, cerramos el día miércoles con el sorteo de bicicletas, sorteamos 35 bicicletas, en total 55 premios para todos los chicos y chicas de la localidad. Como decíamos, realizamos distintos eventos, los carteros de los deseos, recorrida por todo el pueblo con personajes destacados. Realmente fue una muy linda jornada que tuvimos que adaptar la realidad a la pandemia, que fue un gran desafío también. Pero lo que siempre trato de rescatar también esto es que esto es un evento de toda la localidad, en el que participamos todos, compartimos. Acá no hay grietas, no hay diferencias, y nos ponemos todos de acuerdo para reconocer y brindarle todo a nuestros niños y niñas. Por ejemplo, todas las bicicletas y los premios que se sortearon, 55 como dije, fueron todos donados por particulares, por productores, por empresas, por comercios. Todos los colaboradores que se sumaron, los personajes, participaron todos con el único objetivo de hacer felices a nuestros chicos. Así que eso es lo que nos llena de orgullo y que nos anima. Generalmente cerramos con una fiesta en la plaza con un montón de juegos y demás. Este año no lo pudimos hacer, tuvimos que acostumbrarnos a la virtualidad, pero bueno, lo positivo es que se engancharon todos los niños y niñas, estuvieron atrás de la pantalla siguiendo de cerca el sorteo. Y bueno, tratamos también de vincular y de aportar a la economía local, digamos, las sorpresitas que se fueron obsequiando en la recorrida que hicimos el domingo anterior, por ejemplo, fueron todas hechas con productores, con emprendedores de la localidad. Tratamos de vincular la economía, tratamos de estar presente con los artistas locales, bueno, bastante bien localista, pero pensando mucho en los derechos, en la igualdad de oportunidades, y bueno, en la infancia en sí, en general, en grandes términos. Exacto. Estamos muy contentos por eso. Adrián, días pasados han visitado la localidad funcionarios del gobierno provincial en relación a algunas obras que llevan adelante en tu gestión. Sí, bueno, seguimos con las obras de prevención de inundaciones. En este caso estamos trabajando, haciendo una obra con el gobierno de la provincia que desvía el agua que viene a la localidad. El pueblo generalmente está atravesado por un bajo natural, y bueno, esta obra lo que hace es desviar el agua que pasaría por el pueblo y la envía directamente al arroyo San Lorenzo. Una obra central para la prevención de inundaciones y que la estamos haciendo gracias al gobierno provincial, que nos dotó de la maquinaria necesaria para poder realizarla, y al esfuerzo de cada vecino, productores y demás que contribuyen con los costos operativos de la obra. Así que agradecemos la visita del subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, que estuvo recorriendo la obra, pero a su vez también que nos trajo un fondo de obras menores, que era un fondo que la provincia nos adeudaba desde el año 2017, que lógicamente que no vamos a poder comprar lo mismo que lo que compraríamos en el 2017, pero bueno, la provincia saldó una deuda de hace años y eso nos pone muy contentos. Así que, bueno, esto es un momento en el que es difícil porque estamos atravesando una pandemia en el que nunca nos hubiésemos imaginado,
pero lo importante es saber que no estamos solos, que al momento de hacer una jornada para los chicos y chicas de la localidad tenemos el apoyo de toda la población, y para hacer una obra tenemos el apoyo del gobierno de la provincia, y que en la cuestión social tenemos el apoyo del gobierno nacional. Yo creo que hay que ver todo lo positivo que está pasando, que es la articulación entre los distintos niveles del Estado, la articulación entre los distintos dirigentes políticos que tienen vocación de trabajar por su gente, sea el partido que sea. Así que eso es lo positivo y es lo que tenemos que destacar en este momento tan difícil, ¿no? Presidente comunal, ha sido muy amable por estar en nuestro programa, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Daniel, un abrazo grande. Nos vamos a una pausa y entramos ya en la recta final del programa. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Llegamos al final de nuestro programa y nos vamos a despedir como iniciamos el mismo, con música, con la voz de Jerónimo Toquero. Gracias, Jerónimo, por estar. Así que escuchamos entonces a este artista rosarino, Jerónimo Toquero. Nosotros volvemos el próximo sábado en el mismo horario por el mismo canal.